Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Vamos a iniciar la transmisión. Estamos haciendo unas pequeñas pruebas. Íbamos a transmitir por YouTube, pero pues no nos permitió la aplicación hacer la transmisión. Tuvimos también una dificultad, en el fraccionamiento se fue la luz y bueno, pues eso también nos atrasó un poco, ¿no? Pero pues gracias a Dios aquí estamos, estamos a punto de iniciar. Nada más vamos a revisar si se está escuchando bien, si nos escuchan bien, por favor, háganos comentarios si se está escuchando bien la transmisión para, para continuar sin interrupciones. Ok, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nosotros como creyentes con respecto al lugar en donde nos encontramos y hacia dónde nos quiere llevar Dios, ¿verdad? Quería comentarles también con respecto a esos folletos, no sé si ustedes han visto estos folletos. Eh, Estos folletos nos permiten compartir el Evangelio, el mensaje de Dios para los hombres, ese precioso regalo que Dios tiene para todos aquellos que, como dice en Mateo 11, están trabajados y cansados, ¿verdad? Que realmente han llegado al punto en el que se dan cuenta que hay algo que no está cuadrando en la vida, ¿verdad? Que verdaderamente queremos avanzar, queremos alcanzar, queremos comportarnos de mejor manera, queremos cambiar muchas cosas en nuestra vida, y aunque podemos cambiar ciertos hábitos, eh, ciertas tendencias, la realidad es que nuestro corazón no cambia, ¿verdad? Y siempre anda buscando saciarse de placer, de deseo y cumplir anhelos, independientemente de lo que esto signifique en la vida de las demás personas. Realmente nos damos cuenta que tenemos un corazón egoísta, ¿no? Y Dios nos lleva al final de nosotros mismos y nos presenta el principio de una vida increíble, de una nueva vida. Es el mensaje que nos presenta la palabra de Dios, y es importante porque es lo que todos necesitamos. Muchas veces pensamos que necesitamos muchas cosas, pero lo que verdaderamente necesitamos es un nuevo corazón, una nueva vida, ser regenerados, ser salvados, ser transformados por Jesucristo. Sin embargo, muchas veces nos convertimos, ¿verdad? Aceptamos lo que Dios a través de Jesucristo alcanzó por nosotros y para nosotros, pero no alcanzamos a ver que verdaderamente no hay ninguna diferencia entre nosotros y el resto de la humanidad. El problema es el mismo. El problema es nuestro corazón. El problema es la corrupción del pecado. Así es que esto debemos de tenerlo claramente en nuestra mente, claramente en nuestro corazón, y eso nos debe impulsar a compartir, porque si bien nosotros que hemos sido alcanzados por el Evangelio conocemos lo que es la vida sobrenatural a la cual Dios nos invita, de la cual formamos parte, ¿verdad? Ese reino de Dios, el cual fluye a través de nuestra vida. También esto nos permite tener claridad con respecto
a que en esta situación, en estas circunstancias están todos los seres humanos, ¿verdad? Así es que tener claridad nos permite compartir, ¿verdad? Tener claridad nos permite ver a profundidad. A veces vemos a personas, e incluso nosotros en algunas circunstancias, ¿verdad? Decimos, bueno, pues yo no he matado a nadie, no he hecho nada malo, ¿verdad? O no me han condenado por nada, ¿verdad? Pero realmente, si somos sinceros, nos vamos a dar cuenta que nos quedamos cortos delante de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, no nos deja ahí, ¿verdad? Nos proporciona las herramientas para poder alcanzar la salvación y una eternidad a su lado. Así es que esos folletos son una bendición en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque aquí está todo el mensaje, está el resumen de la palabra, el resumen del mensaje de la Biblia, ¿verdad? Es una herramienta increíble, es un medio de gracia que Dios nos permite utilizar, ¿verdad? Al igual que muchos otros, pero nos da esa preciosa oportunidad de alcanzar a aquellas personas, inclusive si no tienes todos los versículos en la mente, ¿verdad? Puedes apoyarte de este folleto y compartir. Nuestra iglesia es una iglesia que tiene como propósito alcanzar las almas, ¿verdad? Compartir este mensaje. Ahora, una vez que Dios ha logrado la salvación en nuestras vidas, una vez que hemos sido regenerados, una vez que Dios ha transformado, cambiado nuestro corazón, ha quitado ese corazón de piedra y nos ha dado un corazón de carne. Ahora, hay muchas cosas que son importantes que tengamos en cuenta, ¿verdad? Realmente, cuando nos convertimos, Dios nos hace volver a nacer, ¿verdad? Sin embargo, aunque es una nueva vida, nosotros llegamos a la salvación con muchas ideas, ¿verdad? Que nos ha vendido el mundo, que nos ha vendido el diablo. Muchas de ellas son mentiras. Y entonces, esto nos empieza a detener en nuestro crecimiento. Esto empieza a causar ciertas dificultades porque muchas veces estamos queriendo avanzar, pero no sabemos por qué no se está cristalizando la realidad de Dios en nuestras vidas y tenemos estas dificultades, ¿verdad? Y entonces no sabemos qué es lo que pasa, no sabemos contra quién estamos luchando y es importante saber qué es lo que nos detiene, poder identificarlo, ¿verdad? Para una vez identificado saber qué es lo que tenemos que hacer para poder avanzar. Y el día de hoy vamos a ver un pasaje en el libro de Efesios. Déjenme ver nada más si ya está el link en el grupo. Vamos a Efesios capítulo 2. Permítanme un momento.
Ok, bueno, ahora sí, vamos a continuar. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 2 y vamos a leer de los versículos del 1 al 10. Efesios 2, versículos del 1 al 10. Si alguien nos puede apoyar a compartir el link en el grupo de WhatsApp para que más nos puedan acompañar aquí a esta transmisión. Bien, entonces vamos a leer Efesios 2 del 1 al 10. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien. Vamos a orar para iniciar. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por este tiempo, gracias por esta preciosa oportunidad que tú nos das de reunirnos, Señor, en tu nombre. Señor, gracias por estas herramientas que tú pones a nuestra disposición, Señor, para poder estar conectados, Señor, para poder ser edificados en ti, Señor, ser edificados en tu palabra. Señor, te pedimos que tú nos guíes, que tú seas el maestro esta mañana. Señor, que tú nos des claridad, que hables de manera personal a nuestros corazones. Señor, que tú nos permitas vivir de acuerdo a tu palabra, Señor, de acuerdo a lo que tú has trazado para nuestras vidas. Señor, permítenos cumplir ese proyecto en humildad
y en una correcta servidumbre, Señor, reconociéndote a ti como el Señor de nuestra vida. Padre, que tú nos guíes en tu palabra y que tú nos permitas profundizar en ella. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Denme un momentito. Akira. Préstame el celular. ¿Mi celular? Sí. Gracias. Sí, es que no me llegó la notificación. Ok, entonces vemos que aquí hay tres cosas que son importantes, ¿verdad? Tres cosas que están constantemente generándonos esta dificultad. Realmente estos son los enemigos a vencer, ¿verdad? Y cada uno de estos enemigos es más fuerte que nosotros. Muchas veces pensamos que la batalla es solamente en un frente, ¿verdad? Que nosotros estamos avanzando y que el enemigo viene hacia nosotros, ¿verdad? Y entonces creemos que lo único que tenemos que hacer es fijar claramente a este enemigo y estar avanzando, ¿verdad? Y estar atacando y defendiéndonos de este enemigo, ¿verdad? Pero la realidad es que no es uno, sino son tres, ¿verdad? Tenemos a nuestra carne, ¿sí? Nuestra vieja naturaleza, todo ese mundo de ideas que tenemos preconcebidas, todas esas filosofías que nos ha vendido el diablo. El segundo enemigo es el mundo, ¿verdad? Todo eso que está diseñado para llamar nuestra atención y para alejarnos de Dios. Y tenemos también específicamente al diablo, ¿verdad? Tenemos estos tres enemigos. Y en realidad lo que sucede es que nuestra vida está, como se dice, flanqueada, ¿verdad? Nos están atacando por todas partes. Estos tres enemigos no están nada más enfrente, sino que alrededor de nosotros nuestra vida está siendo atacada por estos múltiples enemigos, ¿verdad? Muchas veces, pensando en que es un solo enemigo, nos distraemos y nos confundimos, ¿verdad? Hay personas que piensan que lo único que tienen que hacer es alejarse del mundo, ¿verdad? Y entonces dejan de usar las cosas que el mundo usa hoy, ¿verdad? Dejan de usar los electrodomésticos de hoy, dejan de usar inclusive los autos de hoy. Pero, ¿qué usas entonces, verdad? ¿Usas las cosas que se usaron hace mucho tiempo? Bueno, hace mucho tiempo esas cosas seguían siendo del mundo, ¿verdad? Entonces, este no es la estrategia, este no es el enfoque que debemos de tener con respecto a este enemigo, ¿verdad? Ahora, hay personas que solamente
tienen en mente que el enemigo es el diablo, ¿verdad? Y entonces ven al diablo en todos lados, ¿verdad? Hasta en la ensalada ven al diablo, ¿no? Entonces, a todo lo que sucede en sus vidas le echan la culpa al diablo, ¿no? Y es que el diablo. Y tienen este enfoque y pierden de vista a los otros dos enemigos, ¿verdad? Y hay quienes dicen, no, pues solamente el problema es mi forma antigua de pensar, ¿verdad? Mi forma antigua de conducirme. Y entonces en lo único que se enfocan es en tratar de hacer las cosas de manera diferente, ¿verdad? Porque si el único problema es mi carne y mi comportamiento, lo único que tengo que hacer es modificar mi comportamiento, ¿verdad? Sin embargo, esos tres enemigos están constantemente afectando nuestras vidas, constantemente atacándonos. Estamos librando una batalla en cada uno de estos flancos, ¿verdad? Y es importante que comprendamos qué es lo que está sucediendo. Es importante que comprendamos por qué estos enemigos tienen tanta influencia en nuestras vidas. Y la razón por qué estos enemigos tienen tanta influencia en nuestras vidas es por la condición en la que vivimos, por el estado de nuestro corazón, por la corrupción en la que nos movemos, ¿verdad? La realidad es que tenemos un corazón que constantemente se está alejando de Dios. Porque ese corazón lo único que busca es satisfacer sus deseos. Lo único que busca es alcanzar los anhelos, y cada una de esas cosas que nuestro corazón anhela y desea son contrarias a Dios. Cada vez que queremos hacer algo que emana de nuestro corazón, realmente es contrario a Dios. Así es que cuando caminábamos en el mundo, caminábamos en dirección opuesta, ¿verdad? Así es que es importante entender que cada uno de esos enemigos ataca, pero nuestro corazón está dispuesto a caminar con estos enemigos. Nuestro corazón en otro tiempo era aliado de estos enemigos y se complacía con estos enemigos. En otro tiempo nuestro corazón no era enemigo, ¿verdad? E inclusive ahora que somos salvos y que hemos sido regenerados, esa antigua naturaleza sigue estando afín a estos enemigos, sigue queriendo hacer complot con ellos para rebelarse en contra de esta nueva naturaleza que Dios nos ha dado en Cristo, ¿verdad? Y es muy importante entender cómo es esto en nuestras vidas, porque si no entendemos, si realmente creemos que solo es uno el problema, entonces vamos a perder de vista la realidad de nuestra naturaleza, la realidad de nuestro pecado, la realidad de nuestra pecaminosidad, de nuestro gusto por hacer las cosas que son contrarias a Dios. Y esto obviamente va a impactar nuestro enfoque con respecto a compartir el Evangelio, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque si creemos que el problema de los incrédulos solamente es el mundo, entonces lo único que vamos a hacer es alejarlos, a tratar de alejarlos a ellos del mundo, ¿verdad? Si creemos que el problema de los incrédulos es únicamente el diablo, lo único que vamos a tratar de hacer es que se den cuenta de este enemigo del diablo, ¿verdad? Y si creemos que el problema de los incrédulos es solamente su antigua naturaleza, su carne, ¿verdad? Entonces, lo único que necesitamos hacer con los incrédulos es ayudarlos a que cambien ciertos hábitos. Si nos enfocamos en solo uno de los enemigos, vamos a perder de vista la realidad de nuestro corazón. Así es que
teniendo en cuenta esto, ¿cuál debe ser nuestro enfoque? ¿Verdad? Primeramente, la pregunta es, ok, hemos sido salvados, pero ¿de qué hemos sido salvados? ¿Sí? Hemos sido regenerados, pero ¿por qué había necesidad de esta regeneración? ¿Quién nos salvó? ¿Y por qué necesitábamos ser salvados, verdad? Así es que vamos a ver a través de este pasaje cada uno de esos puntos y vamos a tratar de identificarlos, ¿verdad? Vemos el versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Así es, y quiero detenerme ahí un momento. A veces vemos a las personas que no tienen a Cristo y decimos, bueno, esta persona no es tan mala, ¿verdad? A lo mejor nada más está pasando por una mala racha, a lo mejor nada más necesita un empujoncito, unos buenos consejos. Y leemos estos pasajes y pensamos que cuando dice aquí la palabra que estábamos muertos, a lo mejor pensamos que no se refiere a muertos, ¿verdad? A lo mejor decimos, no, pues a lo mejor esa palabra no se refiere a muerte, ¿verdad? A lo mejor se refiere a que la persona está enferma, ¿verdad? Para algunas personas está muy, muy, muy enfermo, pero no está muerto, ¿verdad? Para algunos significa tal vez que, no sé si has escuchado esta analogía, que estás en medio del mar y te estás ahogando, ¿verdad? Y Dios te avienta un salvavidas, ¿verdad? Y entonces lo único que necesitas hacer es agarrarte al salvavidas y salvarte, ¿verdad? Pero lo que acabamos de leer dice que estabas muerto. Los muertos no se mueven. Aunque Dios te tirara la superbalsa, estás muerto. No te puedes mover. Y esto es importante. Estábamos muertos, dice, en vuestros delitos y pecados. ¿Ah? Versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahí está la corriente de este mundo, ahí está el mundo, ahí está ese enemigo. Y luego el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? Es Satanás, ¿verdad? Es el diablo, ahí está. Versículo siguiente, bueno, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Y ahí está la carne. Ahí tenemos a estos tres enemigos bien identificados en el inicio de este pasaje, ¿verdad? Luego vamos a ir viendo varias cosas en esto, ¿verdad? Pero realmente tenemos que entender en este libro de Efesios que los primeros 3 capítulos nos van a mostrar los principios por los cuales debemos de regir nuestra vida, y los siguientes 3 capítulos del libro de Efesios nos van a mostrar cómo se ve eso en nuestras vidas. Así que realmente aquí tenemos estos principios, y esto que nos está presentando aquí el capítulo 2 lo vemos en su contexto. ¿Qué es lo que Pablo quiere decirnos? Vamos a leer un poquito antes, capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿verdad? Ok, eso es un principio muy importante. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Jesucristo es la cabeza, ¿verdad? Jesucristo es la autoridad sobre todo su cuerpo. ¿Cuál es su cuerpo? La iglesia. Entonces Jesucristo es el que gobierna a todo el cuerpo.
Él es la autoridad, Él es la jefatura, Él es el que tiene el control y el dominio sobre su cuerpo, ¿verdad? Entonces, ese es el primer principio que debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Luego, en Efesios capítulo 2, vamos a leer ahora los versículos 19 al 22, vamos a ver otro principio. ...19 al 22... Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así es que el primer principio que vimos es la autoridad de Cristo sobre su cuerpo, ¿verdad? Y ahora, en este pasaje, capítulo 2, vemos que el segundo principio es la unidad en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Como dice el 21, todo el edificio bien coordinado, en unidad, perfectamente ensamblado, en relación correcta, los unos con los otros, ¿verdad? Entonces tenemos estos dos principios. Primero, la autoridad de Jesucristo sobre su cuerpo, y segundo, la unidad en el cuerpo de Cristo. Entender estos principios es de vital importancia, ¿verdad? Esto nos permite ir avanzando en los 3 últimos capítulos del libro de Efesios, y nos permite entender a la luz de estos principios lo que el apóstol quiere que entendamos, ¿verdad? Por ejemplo, capítulo 4 de Efesios, versículo 30. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención, ¿verdad? Y seguramente este versículo lo has escuchado muchas veces, y si lo tomamos y lo sacamos de su contexto, podemos hablar de muchas cosas que pudieran entristecer al Espíritu. Pero si tomamos en cuenta el contexto de toda esta carta, vamos a poder entender a qué se refiere con contristar al Espíritu, ¿verdad? Vamos a leer un versículo antes, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Está hablando de una edificación. ¿De qué está hablando? Del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando hace referencia a que no contristemos al Espíritu Santo, entristecer al Espíritu Santo en el contexto en el que Pablo está escribiendo esta carta, es dejar de hablar palabras corrosivas en contra de los integrantes del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Dejar de hacer cosas o tener actitudes en contra de los demás hermanos en Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso entristece al Espíritu. Porque el propósito de Dios a través del Espíritu Santo es edificar al cuerpo en unidad, ¿verdad? Para que verdaderamente podamos compartir, convivir y continuar edificándonos en fe a través del Espíritu Santo que está produciendo constantemente esta unidad. Así es que se nos manda a guardarla, ¿verdad? Se nos manda a guardarla, como vemos en el principio del capítulo 4, se nos manda a guardar. ¿Cómo? Estando en paz con nuestros hermanos, dejando de expresarnos mal de ellos, dejando de todas nuestras malas actitudes a un lado, pidiéndole a Dios que nos dé la actitud correcta para relacionar con ellos, pidiéndole a Dios que nos dé amor por nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Porque de otra manera, esos enemigos nos van a hacer pedazos. Así es que tenemos estos principios, tenemos la autoridad de Cristo sobre su cuerpo, esto es, Cristo gobernando a su cuerpo, y luego tenemos
la unidad en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y así termina la primera mitad de este libro. Vamos a leer ahora del capítulo 3, los versículos 20 y 21. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ok, ahora vamos a añadir un tercer punto, un tercer principio, ¿verdad? La gloria que el cuerpo le da a la cabeza, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar esos tres principios para avanzar en este pasaje que estamos estudiando. Ok, la autoridad de Jesucristo sobre su cuerpo, la unidad en el cuerpo y la gloria que el cuerpo le da a la cabeza, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, al inicio, antes de empezar el capítulo 2, al final del capítulo 1, lo que leímos ahí en el versículo 22 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, ¿verdad? Entonces está hablando de esta morada, está hablando de este edificio, está hablando de la autoridad de Cristo, está hablando de la gloria que el cuerpo le da a la cabeza. Y de repente, al inicio del capítulo 2, tenemos algo completamente diferente. Tenemos a estos tres enemigos, ¿ok? Estos principios están diseñados para edificación del cuerpo, pero tenemos a estos tres enemigos, ¿verdad? Perdón, les leí otro versículo. ¿Sí se les leí? Les leí mal el versículo. Lo voy a leer otra vez. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿verdad? Y entonces, este capítulo inicia de una manera sorprendente. ¿Por qué? Porque nos menciona que Dios quiere hacer esto en nuestras vidas, pero están estos enemigos que van a buscar por todos los medios de impedir que esto sea una realidad en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que la unidad y la edificación de la iglesia pueda darle gloria a Cristo. ¿Qué significa esto? Que cuando las personas vean a los hermanos en convivencia, en unión, puedan reconocer que hay algo diferente, puedan reconocer que Dios está en medio de ellos, ¿verdad? Pero si ves a los hermanos peleándose, si ves a los hermanos discutiendo, si ves a los hermanos en enemistad, si ves que no se dirigen la palabra, ¿verdad? Si ves todas estas cosas, no puedes decir que Dios está en medio, ¿verdad? Por eso es que Dios nos manda a hacer a un lado todas estas enemistades, hacer a un lado todas aquellas cosas que van a entristecer al espíritu. Y tenemos que entender que todos esos enemigos van a trabajar con como dicen, un espía interno, ¿verdad? Dentro de nosotros tenemos ese corazón que realmente está buscando rebelarse, alejarse de Dios, ¿verdad? Y entonces es nuestra carne la que hace tratos con el mundo y con el diablo para hacernos caer. Así es que tenemos un problema muy importante y tenemos que identificarlo. Nuestro problema no es que nos criaron de cierta manera y por eso nos comportamos
de una o de otra forma, ¿verdad? Nuestro problema no es que no es que no hayamos sido lo suficientemente buenos, ¿verdad? Nuestro problema no es que no nos hayamos esforzado lo suficiente. Nuestro problema es que estamos acorralados por todos lados. Y dentro de nosotros tenemos a un enemigo que está disfrazado de amigo, ¿verdad? Entonces vamos a analizar cada uno de estos. Primero vamos a analizar el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, en Romanos 12, 2. Romanos 12, 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok. Cuando en Efesios hace referencia a el mundo, hay una palabra que en nuestras Biblias no aparece en la traducción, pero está hablando de todo lo que conforma el sistema de ideas que están gobernando a este mundo. Y es lo mismo que está mencionando aquí el apóstol en la carta a los romanos, ¿verdad? Realmente esto es un punto muy importante, porque cuando cuando le dicen a Jesús, enséñanos a orar, lo primero que hace Jesús, ¿se acuerdan que dice? ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego dice: venga a nosotros tu reino, ¿verdad? Hágase tu voluntad. ¿En dónde? En la tierra como en el cielo, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Jesús? Así como tu voluntad es una realidad en el cielo, Señor, así haz tu voluntad una realidad en esta tierra, porque este mundo, este siglo, este sistema de ideas no quiere la voluntad de Dios. Está completamente opuesto a la voluntad de Dios. Así es que esta es la misma idea. Es este sistema que está delante de nosotros, que tiene todo el propósito de alejarnos de Dios. Este es un punto muy importante. Verdaderamente el mundo nos presenta una realidad que nos va a impulsar a cada momento a alejarnos de Dios. Decía Aristóteles: ¿sabe un pez que está mojado? La respuesta es no. La única manera de que el pez sepa que está mojado es cuando lo sacas del agua. Pero mientras esté en el agua, él no sabe que está mojado, ¿verdad? De la misma manera nosotros estamos en el mundo y no nos damos cuenta de los peligros, no nos damos cuenta de las rebeldías, no nos damos cuenta del pecado que está impregnado en todos lados, no nos damos cuenta de que el propósito de cada una de las cosas es producir en nosotros un deseo ardiente por pecar, por alejarnos de Dios. ¿Sí? Pero no nos damos cuenta. Cuando vivimos en el mundo no nos damos cuenta que ese es el propósito. No sabemos que estamos mojados, no sabemos que estamos impregnados de toda esta pudredumbre, ¿verdad? No sabemos que estamos impregnados de toda esta inmundicia, de todo este pecado. Por todos lados está. ¿Sí? Pero no nos damos cuenta hasta que Dios nos regenera, nos hace volver a nacer y nos hace parte de ese cuerpo
en su reino, ¿verdad? En su reino celestial. No nos damos cuenta que vivimos en el desierto, ¿verdad? Esto fue lo que pasó en la caída con Adán y Eva, ¿verdad? Satanás los invitó al desierto, ¿verdad? Pero independientemente de que en el desierto no hay nada, Satanás dice, pero pues aquí te vas a divertir, ¿verdad? Sí es el desierto, pero pues no te preocupes, le voy a poner foquitos, le voy a poner luces, le voy a poner una música que te guste, ¿verdad? Y aunque es el desierto y te vas a estar muriendo de sed, te vas a divertir, ¿verdad? Y eso es a lo que nos invita el mundo. Pero la realidad es que estamos en el desierto, alejados de esa agua que tiene el propósito de satisfacer nuestra alma, la sed de nuestra alma. Así es que cuando estamos separados de Cristo, no es solamente que tengamos malos hábitos. Cuando estamos separados de Cristo, somos parte del mundo. Somos parte de un sistema que se opone a Dios. Sin embargo, es muy sutil, ¿verdad? No se manifiesta abiertamente en contra de Dios porque esto sería demasiado evidente, ¿verdad? Es sutil. Hay pequeños ajustes aquí y allá que te impulsan a pecar sin que te des cuenta. Es como el aire que respiramos, es todo lo que sabíamos antes de venir a Cristo. Ok, la siguiente idea, el diablo, ¿verdad? No solamente estamos en este mundo, no solamente estamos en este sistema, sino que quien ha diseñado todo esto y mantiene una influencia en nosotros es el diablo, ¿verdad? Como dice aquí en nuestro pasaje, versículo 2, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Ahí está él, aquel que dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿verdad? Así que tenemos este mundo que está diseñado para alejarnos de Dios. Tenemos este mundo que es a través del que vemos una realidad distorsionada. Y además de esto está el diablo, ¿verdad? Están estas fuerzas espirituales malignas. Hay un mundo demoníaco, eso es una realidad. Hay demonios que están susurrándonos al oído, ¿verdad? Que nos meten en problemas. Mientras caminamos en ese trayecto que Dios ha diseñado para nuestras vidas, a ambos lados de este camino hay peligro, ¿verdad? Y el punto de todo esto es que debemos de conocer verdaderamente cuáles son las dificultades que podemos enfrentar, qué es lo que nos presentan estos enemigos y conocer realmente cuáles son los alcances de cada uno de ellos, porque si no los conocemos podemos llegar a subestimar al diablo, ¿verdad? O podemos llegar a sobreestimar al diablo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es clara. Mientras no estamos en Cristo, estamos bajo su influencia, bajo este sistema que nos está diciendo qué es lo que tenemos que creer, qué es lo que tenemos que pensar, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que es verdadero, qué es lo que es falso, ¿verdad? Realmente el diablo está trabajando activamente para mantenernos ciegos. Ahora, no vayas a pensar que la culpa es de ellos y que tú no tienes nada que ver. Versículo 3. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo
que los demás, ¿verdad? No eres inocente. Tú querías exactamente lo mismo que quiere todo el mundo. Tú no querías nada con Dios. Estabas en enemistad, te comportabas de esa manera, estabas buscando únicamente satisfacer tus deseos a costa de quien fuera, inclusive a costa de tus familiares, inclusive a costa de las personas que más querías, inclusive a costa de tus hijos, inclusive a costa de tus padres. Tú no eras inocente. Tú tenías toda la intención de alejarte de Dios. Esa es tu naturaleza y esa es mi naturaleza. Esa es la realidad de quienes somos, de quienes éramos, ¿verdad? Ahí es donde nos encontró Jesucristo, en medio de toda esa pudredumbre, en medio de todo ese pecado. Como puercos en el lodo, ¿verdad? Nos volvemos ahí a revolcar en toda esa porquería, porque era lo que nos gustaba. Pablo está marcando un punto aquí muy importante. Verdaderamente hay una puerta ancha y hay una puerta estrecha. Nuestros propios deseos nos llevaban completamente opuesto a Dios. Esta es la razón por la que el mundo y el diablo son tan poderosos en nuestras vidas, porque nos dan exactamente lo que queremos. Eso es lo que somos. El pecado produce placer y es por eso que lo practicamos, ¿verdad? Si no tuviéramos, y eso es muy importante, si no tuviéramos la influencia del mundo y no tuviéramos la influencia del diablo, aún así no nos acercaríamos a Dios. Eso es muy importante que lo podamos entender. Nuestro corazón está en rebeldía total contra Dios. Si el mundo y el diablo nos dejaran en paz, aún así correríamos en dirección opuesta a Dios, ¿verdad? Nuestros pecados provienen de esta naturaleza corrompida. Eso es lo que somos. Eso es lo que queremos. Eso es lo que deseamos, aquello que produce placer en nuestros corazones. Así que no pienses que somos inocentes, ¿verdad? Realmente lo que deseábamos era alejarnos de Dios. Así es que esta es la realidad. Estos son los enemigos. Esto era lo que éramos antes de venir a Cristo. Y así llegamos, ¿verdad? O sea, y eso es muy importante porque luego a veces hay personas que dicen, no, pues, yo me voy a empezar a portar bien y ya luego voy a la iglesia, ¿verdad? Yo voy a arreglar mi vida y ya después voy con Dios, ¿verdad? No. O sea, Dios te va a buscar hasta donde tú estás, en medio del lodo, ¿verdad? Comiendo algarrobas con los cerdos. Ahí te va a buscar Dios, de ahí te saca. O sea, no creas que primero te tienes que limpiar y luego ya Dios, bueno, ya que estás limpio, bueno, está bien, ahora sí, acércate. No, o sea, tú no querías limpiarte. Tú no querías enderezar tu vida. Tú estabas en el lodo y de ahí nos saca Dios. Dios va hasta ese lugar y nos rescata, ¿verdad? Y esto es algo que tenemos que entender. Vivíamos bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire. ¿Y sabes qué? Conocíamos su voz y él conocía nuestro nombre. Y pensábamos que él nos amaba, porque nos daba exactamente lo que anhelaba nuestro corazón. El mundo siempre ha sido un lugar cómodo para nosotros, ¿verdad? Eso es todo lo que nuestra naturaleza anhelaba. Por eso es que es importante entender nuestra naturaleza, nuestra desobediencia.
Es importante entender que sin Cristo nosotros pensamos que nuestras ideas, que nuestro plan es mejor que el de Dios, ¿verdad? Y si no entendemos esto, vamos a perder de vista la preciosa oportunidad que Dios tiene para nuestras vidas. A veces pensamos que somos influenciados conforme vamos creciendo, pero esto no es así, ¿no? Por ejemplo, un bebé no es un angelito, no lo es. Verdaderamente, como dijeran, es una víbora con pañal, ¿no? O sea, ponte a pensar, llegas a este mundo, ¿verdad? Apenas puedes abrir los ojos, no puedes ni sostener la cabeza, no puedes sentarte, no puedes hablar, no puedes gatear, no puedes caminar, pero puedes hacerle saber a todos en la casa que tú estás a cargo, ¿verdad? El llanto de enojo es de los primeros en ocurrir, ¿verdad? El llanto exigente, ¿verdad? Cuando el niño ya quiere que le den de comer, ¿qué tal ese llanto, verdad? Y no lo paras hasta que no cumplas lo que él quiere, ¿verdad? El endurecimiento del cuerpo, ¿has visto los bebés que se ponen así bien duros, verdad? Eso pasa desde que nace. O sea, verdaderamente venimos con esta naturaleza de pecado y a veces vemos estos comportamientos del bebé y decimos, ¡ay, qué lindo!, ¿verdad? No es lindo. Una de las razones por las cuales Dios hace a los bebés tan pequeños y tan indefensos es para que no te maten, ¿verdad? Si pudieran, ya lo hubieran hecho, ¿verdad? Y una de las razones por las que los hace tan lindos es para que tú no los mates, porque verdaderamente hay momentos en los que te sacan de quicio, ¿verdad? Y analizando estos comportamientos de un bebé que no tiene ninguna información, sino que trae una naturaleza de pecado, nos podemos dar cuenta que es parte de lo que somos, ¿verdad? Pero si no entendemos esto, no te va a dar ganas de compartir el evangelio, ¿verdad? Con la señora amable de la cuadra, ¿verdad? Porque a final de cuentas es una señora amable y es una señora buena, ¿verdad? Si tú no entiendes que estamos impregnados con esta naturaleza desde que nacemos, ¿verdad? Si tú no entiendes que nacemos con esto, tú no vas a tener ninguna ganas de compartir, no vas a tener ninguna urgencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues piensas que a lo mejor la gente nada más necesita un empujoncito, ¿verdad? O una palabra de aliento, o un buen consejo, o échale ganas, ¿no? O sea, verdaderamente estamos podridos. No tiene nada que ver con nuestro entorno, no tiene nada que ver con cómo creciste, no tiene nada que ver con las injusticias. Es tu naturaleza, tu corazón que está podrido y que no quiere nada con Dios. Somos pecadores. Y esto es algo que tenemos que entender y es algo que nos debe de quedar claro, ¿verdad? Porque si no lo entendemos, vamos a seguir asistiendo a los funerales y decimos unas palabras de elogio de la persona que murió diciendo que está en un mejor lugar. Pero ¿cómo va a estar en un mejor lugar si en esta vida nunca quiso nada con Dios? Si no quiso nada con Dios en esta vida, ¿tú crees que va a querer algo con Dios en la eternidad? Si no entendemos esto, no vamos a entender la realidad de la urgencia de Dios de que seamos restaurados, de que seamos regenerados, ¿verdad? Dios tiene urgencia y tú y yo deberíamos de tener urgencia. Deberíamos delante de esta realidad compartir de manera clara las verdades del evangelio. Alcanzar a los más que podamos alcanzar. Compartir con todos aquellos que
que tengamos cerca. ¿Por qué? Porque verdaderamente estamos completamente corrompidos y lo único que puede traer esperanza a nuestras vidas es que Dios nos restaure, nos regenere, nos haga volver a nacer. ¿Verdad? No necesitamos una ayudadita. A veces la gente piensa, no, pues ya sabes, estos libros, 10 maneras de ser exitoso, ¿no? 10 maneras de ser, de ser mejor en la vida, ¿verdad? 10 maneras para reducir el estrés y todas estas cosas. O sea, no se trata de esto. Se trata de la corrupción que ha producido el pecado en nuestras vidas. Pero ¿sabes cuál es lo más triste? Que por alguna razón tú piensas que tú no pecas, ¿verdad? Tú piensas que lo único que pasa es que tú nada más cometes errores, ¿verdad? Los demás pecan, tú no, tú cometes errores, ¿verdad? Tú piensas que lo único que pasa es que tú tomas malas decisiones, ¿verdad? Los demás son los pecadores, pero tú no pecas, ¿verdad? Tú nada más tomas malas decisiones, ¿verdad? Tú piensas que lo que está sucediendo en tu vida no tiene nada que ver con el pecado porque eso no está en ti, ¿verdad? Tú lo único que estás viviendo en este momento es una mala racha, ¿verdad? Lo único que necesitas es cambiar tus hábitos porque tienes malos hábitos, tú no pecas, ¿verdad? Así es que esto verdaderamente nos deja en una posición terrible, ¿verdad? Si no entendemos que es pecado, no son malas decisiones, es pecado. No son malos hábitos, es pecado. No son malas rachas, es el producto del pecado. Así se llama. Fallaste al blanco. Y si no lo entendemos, no vamos a poder avanzar de la manera correcta. No es que estemos nada más bajo la influencia de este mundo. No, lo que pasa es que el mundo y el diablo te están dando exactamente lo que quieres. Eso es lo que siempre has querido. Satisfacer tu corazón, satisfacer tus anhelos, satisfacer tus placeres más bajos, ¿verdad? Eso es lo que siempre has querido. Pero fíjate lo que dice la Biblia. Capítulo 2 de Efesios, versículo 3, al final dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si comprendemos que somos hijos de ira, entonces entendemos que no necesitamos buenos consejos, no necesitamos un empujoncito, lo que necesitamos son buenas noticias. Y eso es lo que el Evangelio es. Salvación, regeneración, transformación, buenas noticias. Ya está todo pagado. Jesucristo vivió la vida que tú no podías vivir. Él pagó lo que tú no podías pagar. ¿Sabes cuánto tiempo te vas a tardar pagando por tu propia rebeldía? Por tu propio pecado. Dice la palabra de Dios que una eternidad. ¿Y cuánto tiempo es eso? Bueno, todo el tiempo que le reste de vida a tu alma. Porque nunca vas a pagar, nunca vas a alcanzar a pagar. No va a haber tiempo suficiente. Ni aunque pasara una eternidad podrás pagar la vida de pecado que hemos vivido. Por eso es que Jesús pagó. Él derramó su sangre. Y si ponemos nuestra confianza en Él, reconocemos que estamos muertos. Verdaderamente muertos, no nada más enfermos, no nada más con un desaliento, ¿verdad? No nada más con un problema, o sea, verdaderamente estamos muertos.
No podemos hacerlo por nosotros, no te puedes salvar a ti mismo. Si pudiéramos hacer algo, Jesucristo no hubiera venido. Dios sabía que no había nada que tú y yo pudiéramos hacer. Si no te das cuenta que en esa muerte te has constituido enemigo de Dios y merecedor de la ira y de la justicia de Dios, entonces no has entendido nada. ¿Verdad? Dios es el que produce el nuevo nacimiento. Dios es el autor de la salvación. No tiene nada que ver contigo, porque no hay nada en ti. Dios nos amó y por amor nos alcanzó. Ahí donde estábamos, éramos enemigos, y a pesar de haber sido enemigos, Él se presenta delante de nuestras vidas, nos presenta estas buenas noticias, este evangelio, nos presenta este regalo de salvación. Él empieza a traer luz a nuestros corazones, empieza a poner esa vida para que podamos tomar esta decisión. Pero estábamos muertos. Y no es hasta que Dios se presenta con estas noticias, no es hasta ese momento en el que todo cambia. De otra manera, no había nada que tú y yo pudiéramos hacer. Así es que, regresando a la pregunta del principio, y ya con esto terminamos, si entiendes que necesitas esa salvación, ¿sabes de qué necesitas ser salvado? La realidad es que necesitamos ser salvados de nosotros mismos. Necesitamos ser salvados del daño que nuestro pecado nos va a terminar haciendo. Hay quienes piensan que Dios te va a mandar al infierno, ¿verdad? Pero la realidad es que es nuestro pecado el que nos manda al infierno. Hay una verdad tremenda con respecto al infierno. Es que el infierno tiene una chapa que se cierra por dentro. La gente que está en el infierno voluntariamente entra y cierra por dentro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aún en la eternidad continuamos con esa rebeldía. Aún en la eternidad nuestra naturaleza lo único que quiere hacer es satisfacer sus placeres a costa de todo y a costa de todos. La realidad es que Dios nunca ha querido el infierno para nosotros. Es por eso que envió a su Hijo Jesucristo. Pero no pierdas de vista que Dios es santo, que Dios es justo, pero que también Dios es misericordioso. Y es en la cruz en donde Dios puede ver satisfecha su ira y puede manifestar su misericordia de manera infinita a tu vida y a mi vida. Como dice segunda de Tesalonicenses 1:9, dice, vamos a leer desde el 8, segunda de Tesalonicenses 8 y 9, dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, ¿verdad? ¿Quién los excluye? Ellos mismos, porque no prestaron atención, no quisieron obedecer. ¿Ah? No recibieron la verdad, sino que la rechazaron.
y ellos mismos deciden alejarse de Dios completamente. Pero Dios no quiere esto para tu vida y para mi vida. Dios quiere que alcancemos la salvación. Ya está todo pagado. Y Dios quiere hacerte volver a nacer. Quiere regenerar tu vida. Quiere que hagas a un lado esa vieja naturaleza, ese corazón que anhelaba únicamente el pecado. Quiere que te vuelvas a Él. Él tiene un regalo para ti. Él tiene la salvación para tu vida. Solamente a través de Jesucristo. Y si tú pones tu confianza en la vida que Jesús vivió, la vida perfecta, sin pecado, y tú pones tu confianza en el pago que Él logró, y tú pones tu confianza en que Dios le resucitó de los muertos por el poder del Evangelio, y lo invitas a vivir a tu vida, esa puerta que se cierra por dentro, decides abrirla para que Jesucristo limpie todo ese infierno que has vivido hasta el día de hoy. Lo único que tienes que hacer, dice la palabra de Dios, es confiar, y si lo haces, Él te va a salvar. Él te va a regenerar, Él te va a transformar y Él te va a dar lo que necesitas para vivir una vida diferente. Una vida completamente diferente. La palabra arrepentimiento significa cambio de mente y eso es lo que Dios quiere hacer porque eso es lo único que va a marcar la diferencia. Si tú sigues con la misma mente, vas a querer seguir viviendo de la misma manera. No, Dios quiere cambiar tu mente. Y si pones tu confianza en Él, Él lo puede hacer a través de Jesucristo. Así que, si lo quieres hacer, yo voy a hacer una oración y si tú quieres hacerlo, lo único que tienes que hacer es acercarte a Él a través de estas palabras y pedirle que te perdone por esa vida contraria a Él, o esa vida de pecado, que manifiestes de manera genuina tu arrepentimiento, de manera sincera, y que le pidas que Él entre a tu vida, que tú has decidido abrir la puerta. Así que si lo quieres hacer, vamos a orar, no tienes que decir nada en voz alta, solamente repite ahí en tu corazón esas palabras. Y si lo haces, Dios va a cumplir esa promesa. Él te va a salvar y Él te va a transformar. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos tantas gracias por esta mañana. Señor, te quiero pedir que me perdones. Quiero pedirte que verdaderamente tú limpies mi vida. Señor, te pido que me transformes, que limpies toda mi vida, Señor, que limpies mis pecados, que hagas de mí una nueva persona, Señor. Quiero pedirte que produzcas esta salvación en mí. Señor, me arrepiento de la vida que he llevado. Quiero que tú cambies mi mente. Quiero que tú me lleves a una nueva vida. Que tú lo hagas, Señor. Te abro la puerta de mi corazón. Entra en mi vida. Transfórmame. Señor, dame ese corazón con la capacidad de seguirte a ti, con la capacidad de amarte. Señor, deposítalo en mí. Padre, te lo agradezco.
porque ahora tú eres mi Señor. Y te lo pido en tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues, gracias a Dios, si lo hiciste, ten la seguridad de que Él te ha escuchado y que Él ha logrado todo. La próxima semana continuaremos con este pasaje para terminar hasta el capítulo 10, al versículo 10 del capítulo 2 de Efesios. Si tienes alguna duda o una pregunta, nos puedes dejar en los comentarios y la estaremos contestando la próxima semana. Pues muchas gracias, que Dios los bendiga.